Las fórmulas que se conocen de derivación aparecen del tratamiento que se les da a las funciones en su forma general. Así que nos vamos a detener en tratar de explicar de dónde provienen tales fórmulas. Solamente vamos a hacer ejercicios a partir de ellas. La primera fórmula, que es la más sencilla que vamos a revisar, nos habla acerca de la derivada de una constante con respecto a una variable, que en este caso va a ser x. Mientras nosotros estemos revisando esos ejercicios, nuestra variable va a ser x, mientras que lo que vamos a derivar es lo que se encuentra después del signo de diferenciación. Así es como nos damos cuenta que es lo que estamos derivando. Bien, la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Y si nos vamos a la interpretación geométrica que tiene la derivada acerca de la pendiente que tiene una constante, pues recordemos que una constante realmente es una línea horizontal, así que su pendiente es igual a 0. Bien, la derivada de una constante con respecto a x es 0. Podemos hacer un ejercicio de ello. Si y es igual a 8, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 8 con respecto a x. Ya que 8 es constante, pues entonces su derivada es 0. Hay ejercicios en los que a veces uno se confunde y no sabe realmente cuándo algo es constante y algo es variable. Por ejemplo, si y es igual a a cúbica. Bien, si yo necesito de y con respecto a x, esto me está diciendo que yo voy a derivar la función con respecto a x. Si yo no observo x, quiere decir que ese término es constante. Así que esto sería la derivada de a cúbica con respecto a x. De nuevo, como esta expresión no contiene x, entonces su derivada es 0. La otra forma es la derivada que existe de una potencia. Pero cuando hablamos de esto nos referimos a que x está elevado a una potencia n con respecto a x. Por cierto, en la forma de arriba nos referimos a que la constante es un número que pertenece a los números reales, así que puede ser cualquier número. Bien, ahora, x a la n con respecto a x. Esta fórmula de derivación es n que multiplica a x a la n menos 1, donde n pertenece a los números reales. Bien, si se dan cuenta, aquí es operar sobre la potencia, y como les comento, aun cuando sí hay formas de comprobar estas fórmulas, de acuerdo a la definición que les di en el video anterior, no nos vamos a preocupar por ellas, porque eso lo explican muchos libros y es un proceso tardado para llegar a esta fórmula. Así que mejor veamos algún ejercicio. Por ejemplo, y es igual a x cuarta. Si yo quiero derivarlo, pues la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a... Bien, analizamos qué es lo que nos está diciendo esta fórmula. Yo lo que necesito es derivar x, que tenemos aquí, y la n es el 4. Así que lo único que hago es bajar la potencia a un lado de la x, que sería el 4, multiplicar por la x, y después nos dice que es n menos 1, 4 menos 1. La derivada de x cuarta es igual a 4 por x elevada al cubo. Bien, este de aquí pues es un número entero el que se está operando, pero también podemos hacer las operaciones con números que sean racionales. Por ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de x. Recordemos que la raíz cuadrada no es un operador que realmente sea diferente a una operación de potencia. Realmente es una potencia. Lo que pasa es que la raíz es como si yo escribiera x elevada a la 1 medio. Es una potencia racional. Así que si quiero encontrar su derivada de y con respecto a x, tendría que ser igual a la potencia, que es 1 medio. De acuerdo a la fórmula se baja 1 medio, se pone de nuevo la x y se realiza la operación de 1 medio menos un entero, lo cual nos da como resultado 1 medio de x a la menos 1 medio. Pero esta estructura no es muy eficiente para interpretarla, así que lo que se hace es mejor operar la potencia. Si la potencia es negativa, entonces al momento de que está en el numerador cambia al denominador y va a operar con los números que estén en el denominador. Así que quedaría 1
entre 2 veces x elevado a la 1 medio. Y si vimos que la raíz de x es igual a x a la 1 medio, por lo tanto x a la 1 medio es igual a la raíz de x. Así que la derivada de x a la 1 medio es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Bien, estas fórmulas de aquí son solamente las fórmulas que ocurren para las potencias. Pero si se dan cuenta, yo puedo tener una generalidad. La derivada de una función, pues entonces tendría que ser una estructura que se conozca. ¿Qué pasa si yo tengo una constante? Bueno, si yo tengo una constante, entonces la derivada de la constante multiplicada por una función que yo quiero derivar con respecto a x tiene que ser igual a la constante por la derivada de la función con respecto a x. Y podemos ver un ejemplo. Si y es igual a 4 por x al cubo. Bien, 4 por x al cubo, si yo quisiera derivarlo, pues se tendría que escribir la derivada de 4x al cubo. Ya comentamos que este 4 pues realmente se puede sacar de la operación de derivación. Y sería 4 por la derivada de x al cubo con respecto a x. Así que resulta 4 que multiplica a la derivada de x al cubo, pues de acuerdo a nuestra fórmula, el 3 lo bajamos, 3x a la 3 menos 1. Así que este resultado tendría que ser 4 por 3, 12, por x al cuadrado. Bien, después de esto, pues nos damos cuenta que operar las x, pues nada más depende de la potencia que tenga y si hay o no una constante que lo está acompañando. Otra fórmula que es también muy útil para estas operaciones es si yo considero que tengo varias funciones. Por ejemplo, si tengo una función u que sea función de x, si tengo una función v que sea también una función v que también sea función de x, y por ejemplo una función w que también sea función de x. Bien, si yo tengo todas estas funciones, todas son funciones de x, así que todas son derivables. ¿Qué pasa si yo las quiero sumar o restar? Bueno, yo puedo tener que la derivada, por ejemplo, de u, sabiendo que es función de x, más v, por ejemplo, menos w, con respecto a x, es igual a... Bien, la derivada tiene sigue ciertas propiedades que nosotros conocemos de los números reales. Así que la derivada de una suma o una resta de funciones es igual a la suma o la resta de las derivadas de las funciones. Así que esto quedaría como la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x menos la derivada w con respecto a x. Si también pusiéramos una constante en cada una de ellas, bueno, pues sería la constante por la derivada de cada una. Un ejemplo de ello podría ser si yo considero y igual a 4x quinta menos 1/2 de x cuarta más 9x cúbica más 10x cuadrada menos 13x más 6. Si yo quiero derivar toda esta estructura, pues se dan cuenta que podríamos utilizar esta propiedad, porque es derivar esto de aquí, esto de acá y los restantes. Voy a omitir algunos de los pasos que yo hago y nada más vamos a ir haciendo la derivada a golpe de vista. Si yo necesito encontrar esta derivada, bueno, la derivada de y con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de lo primero, 4 por x a la quinta. Esta es la constante, por ejemplo, el 4 que tenemos aquí.
y se va a multiplicar por la potencia. Si se dan cuenta, pues es como que un golpe de vista, o a golpe de vista se ve que este 5 va a multiplicar por el 4, ya que el 5 baja, quedando 5 por 4, 20 x, y se le baja una potencia, x a la cuarta, menos 4 que multiplica a un medio, sería 2 x, y se le baja una potencia al 4, 3, más el 3 que multiplica al 9, 27x, se le baja un número al 3, sería 2, más 2 por 10, 20x, ya que es 2 menos 1, queda la unidad, menos 13x, que sería 13, ya que si esta x está a la potencia 1, 1 menos 1 es 0, y todo número elevado a la 0 potencia siempre vale 1. Y al final la derivada de un 6, que en este caso su derivada es 0. Podemos omitir este resultado y bueno, la derivada de este polinomio es igual a esta estructura. Todas las demás operaciones que vayan ocurriendo de derivación van a ser combinación de alguna de estas derivadas. Lo que pasa es que tienen fórmulas especiales debido a la estructura de la cual está compuesta la función.